procedimientos que tenemos, que son la factura de crédito. Pero además tenemos varios flujos más que corren por caminos distintos dependiendo del destino. Como por ejemplo los anticipos, ¿Ya? que es mucho más rápido porque si es un anticipo se necesita el pago inmediato, entonces se salta varios pasos de los que vimos. Hay algunos flujos también de rendiciones de gastos. Luisa, ¿me puede ayudar con qué otros tenemos? Fondos por rendir, pagos mensuales. Bueno, esos son con factura. Y el archivo, los buses, bueno, también es con factura de evoluciones. Y de evolucionar, sí. Ya, pero vamos por partes. No siempre lo consultamos todo porque el anticipo, más que. No podemos hacer una autorización por sistema de un anticipo. Porque no hay nada que se pueda autorizar. El anticipo es un asiento contable. Entonces. No, claro, pero con autorización de que salga la plata al final, porque eso es lo que se autoriza. Que alguien autorice la orden de compra y después, ¿cómo funciona hoy día? El supervisor autoriza directamente la orden de compra y ¿Ya? después me llega a mí que yo lo autorizo cuando están los fondos disponibles. Claro. Ya, entonces, Independiente de lo que está hecho de antes. recapitulemos entonces. En la medida que yo tengo la orden de compra, nosotros habíamos dicho que la orden de compra pasa a un proceso de pago. Ok, se saltaría todos esos procesos, quiere decir que desde la orden de compra sabríamos que considera anticipo. O sea, quiere decir que hay que marcar la orden de compra asumiendo que va a considerar anticipo. Claro, ¿cómo funciona hoy día? Que en DocuWeb son un flujo distinto. Entonces, la persona que genera la orden lo carga a un flujo que es de anticipo y sigue ese procedimiento dentro de DocuWeb. Sí, sí, lo entiendo. Eh, ok, pero nosotros tendríamos que. Es que tratemos de llevarlo a RP, porque DocuWeb escapa mucho de lo que es un RP. Aquí el concepto es distinto en el sentido de que, ok, yo por sistema para hacer un anticipo tengo que primero tener una orden de compra aceptada. Y ahí estamos en igualdad de flujo, ¿verdad? La aprobación de la orden de compra llegamos hasta el mismo punto. ¿Cierto? Sí, Ok. Después nosotros, en el flujo anterior, tratando de hacer memoria, hablamos sobre los pagos, ¿verdad? Sobre que yo voy a hacer un registro de pago y luego esos pagos van a ser realizados, exacto, ¿no? pero dentro de eso, como Contraloría, tú mencionaste que lo podíamos hacer vía dejar la factura como en espera mientras se autorizara. La factura en espera, ¿verdad? No así el pago. Ahí ya pasa, incluso me acuerdo de la pregunta, cuando dijimos, ¿hay autorización de pago? Y me dijeron, no, la autorización de pago solo existe como autorización de nómina en el sitio web del banco, pero no es más que eso. No es que yo estoy autorizando el pago realmente, ¿verdad? Claro, no es tan así, porque ¿cómo funciona? Que a mí me llega un informe de toda la semana con todos los documentos que están en condiciones de ser pagados, es decir, que están con todas las autorizaciones listas. ¿Ya? Eso me llega en Excel, yo filtro todo y doy todo lo ok de lo que se va a pagar. Y lo devuelvo en Excel y con eso se genera la nómina que se carga el banco. Filtras todo y con eso das OK y eso es lo que se va a pagar. Perfecto. Entonces, tratando de llevarlo a Odoo, ¿podríamos generar ese registro de pagos por aprobar en Odoo? Que de repente Depende no te llegue un correo, sino que te digan, acá están todos los pagos para confirmar su pago durante este mes. ¿Puede ser? ¿O esta semana? eh, depende de qué tan amigable sea para poder filtrar Odoo. Porque en Excel va a ir filtrando por los requerimientos, va a ir filtrando de acuerdo a quién te ha llamado por que está en la versión, de acuerdo al tipo de proveedor que tú sabes que puede aguantar un poquito más o no, No. y también por flujo. Ya. No, estoy Pero tratando de llevar la conversación a qué autorizo, porque si tú me hubieses dicho que sí, yo te digo, ok, incluyamos el pago al anticipo como también autorizar el mismo flujo de los pagos de factura. Pero quizás no. Estoy armando la conversación. claro, que muchas veces el pago en anticipo es urgente y por eso se salta muchas de las otras revisiones. A diferencia de un crédito que podía esperar una vez a la semana. Ya, perfecto.
Entonces, si yo me voy al sistema y tengo una orden de compra que especifica que incluye un anticipo, y en contabilidad, como eso lo incluye, alguien genera ese anticipo y te tiene que escribir realmente, ¿o no? O tú tienes algún reporte de todos los anticipos por aprobar en DocuWeb. ¿Así funciona? Así funciona. Yo filtro por flujo, es decir, por instancia, la verdad, que son instancias de, esa instancia puntualmente se llama autorizar pago anticipo. Yo ¿Ya? filtro directamente en tu web y lo voy abriendo y le voy poniendo OK y se le va directamente a tesorería para que genere el pago. ¿Cuánto demora desde que levanta la necesidad del pago hasta que se autoriza el pago? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto tiempo pasa? Eso, la verdad, depende de los fondos disponibles y de la urgencia de lo que se está pidiendo. Pero puede ser en el día. Puede ser en el día. Vence una factura de Ok, crédito que normalmente no se demora menos de 10 días. vale. A ver, el concepto de pago anticipo, voy a llevar la conversación a Dublín. ¿Ya? A Dublín. Imagínate que tenemos el registro de los pagos a autorizar, porque son pagos, que no es más que pago. En la nueva versión incluso el pago nos genera ciento contable, entonces no es más que un pago. Y ese pago requiere una validación y los pagos los podemos segmentar por pagos normales o por pagos que requieren autorización porque son anticipos, agrupar por anticipo por pago. Quiere decir que el pago tendría que tener alguna identificación, si es factura normal o anticipo, ¿cierto? Y luego, creo, Rodrigo, podríamos ampliar la conversación a estos filtros que tú requieres respecto a estos pagos a autorizar. Para nosotros los filtros son alguien que determina el pago, dice lo voy a pagar en tal semana, en tal día, a través de tal banco. Esos son los tipos de filtros, pero abramos la conversación a qué marcas necesitas tú en el pago para entender que es crítico. La verdad es bastante subjetivo, pero Entonces, hay yo pagos. imagino, sí, yo imagino que va más de lo que tú conoces al proveedor, sobre algo que existe en el sistema. Exactamente. Pero lo dice, a lo mejor no puede, le puede hacer llegar una copia del archivo de que me llega a mí con todos los campos que tiene. ¿Hagamos algo así? Sí, yo creo que sí. Bien. A ver, estoy poniéndolo en la minuta de la sesión anterior. Ujú. Entonces, verán copia de pagos, autorizar para homologar No, flujo. y la verdad, que sea en Excel, para mí es súper cómodo. En Odoo, ¿tienes vista en Excel? Me refiero a que podemos homologar las mismas vistas que tuve en Excel, las podemos homologar en Odoo, en filas, con columnas, y queda bastante bien. Entonces creo que podemos llegar, e incluso si es que sigue acomodando en Excel, podemos hacer que se exporte a Excel, lo mismo que te estamos mostrando en Odoo. Pero Perfecto. podríamos, ya, pero me interesan esos criterios donde yo puedo poner a lo mejor observación, nivel crítico, si es que necesito categorizar al proveedor y que eso también se refleje en el pago. De esa forma podríamos hacer mejores filtros sobre este flujo de pagos de anticipo, y que valdría también para los pagos normales. Me refiero a que lo único que habría de diferencia en pagos a autorizar normales y con anticipo sería la segmentación. Aquí tengo un grupo de anticipos que yo sé que se saltaron todo y aquí tengo un grupo normales que sé que pasaron por todo el flujo que correspondía. Ya, y ¿Eso eso fue? puede, cuando se cargue un anticipo que termina su flujo listo para que alguien autorice el pago, puede llegar alerta, ¿o no? Realmente funciona más como, o sea, vamos con lo nativo de Odoo. Lo que funciona es que yo creo el pago y en Odoo en algún punto le mostramos esta ventana que se llama Chatter, que viene todo el historial de lo que yo estoy presentando. Y ahí lo más normal es escribir en el mismo historial del anticipo, @Rodrigo, favor autoriza. Ya sabemos que tú tienes que autorizar, pero de esa forma quiere decir que el que está creando el anticipo te está mandando un mensaje directo a través del sistema, que te va a llegar un correo una vez que haga eso por sistema, que hay una acción pendiente. Queda mejor a que suceda en automático, porque es básicamente lo nativo de Odoo respecto a notificar a otro usuario. Ya no, me parece perfecto. Así que esta es la opción, ¿no? De que avise, que de Que repente avise, urgente. exactamente. Eh, Nosotros lo ocupamos bastante para comunicarnos de forma interna. @Dublin, revisa esto. Camilo, aprueba esto. Y realmente funciona bien. Hay que indicar, sí, pero funciona bien. Y de todas formas, Entonces, cuando ¿cuál tú llegas al contexto, sería ¿Mm? la opción de un aviso un poco más automatizado en caso de requerirlo después? Tal cual, sí. O sea, sí, totalmente. Pero metámoslo para después, como una vez que veas cómo se resuelve, si es que no te genera conformidad al cómo se notifica, veamos algo automatizado.
Me parece perfecto. Ya, súper, súper, van bien. Entonces, me muevo de ese flujo. Ok, respecto a los fondos por rendir, ahí también tenemos un proceso más o menos, no hay mucho, o sea, me refiero a que alguien genera el registro de fondos por rendir, eso se carga. Cuéntenme cómo lo hacen, a ver si hay algo distinto a como lo hacen muchas empresas. Entonces, a ver si hay algo particular ahí. Cuéntame sobre eso, por favor. Hasta el momento de que se genera el pago del fondo por rendir, es decir, el que se le pasa la plata a quien lo solicita, es el flujo igual que el del anticipo. Me llega a mí, yo le doy OK y se va a tesorería y se genera el documento, el traspaso, lo que sea. Y después el flujo no termina hasta que la persona vuelve y entrega los documentos de rendición que contabilizan. Ya, ¿y la persona que rinde son las jefaturas o hay ciertas personas autorizadas a rendir? ¿Cómo funciona para definir quién rinde? Eh, de todo un poco, pero no son muchos los casos de las personas que rinden, deben ser unos 8. ¿Y estas personas van a tener usuario? No, ellos no rinden directamente. Ellos lo Ok. rinden a través de adquisiciones. Hacen la solicitud de adquisiciones, se genera la orden de compra, que en este caso, por ser fondo por rendir, se genera el nombre de él, con una descripción del uso del fondo por rendir, y después le devuelve toda la documentación de adquisiciones para que cierre el ciclo. Ya, perfecto. Pero pensemos en quién rinde como quien digita. Entonces hay una conversación entre la persona que usó el fondo, que lo hizo, versus la persona que va a registrar esto en sistema, ¿verdad? Que vendría Ujú. siendo adquisiciones las personas que van a registrar esto. Bien. Y una vez que se registra, requiere que, creo que ocupemos lo de Odoo también, pues. Los Bueno, fondos por rendir incluyen boletas y facturas, ¿verdad? exacto. E incluso a veces recibo de dinero. Recibos. Ya. ¿Nos dejan proponerles algo en esa área? O sea, tenemos un flujo bueno, entonces se los vamos a proponer. De Pero alguna manera. buenísimo que lo hayan mencionado. Déjame tomar nota de ahí. Muy bien. Bien, con esto conversado. Bien, avanzamos a ventas. Eloisa, ¿no se nos queda algún flujo que sea importante como para discutirlo? Sí, el de devoluciones. Ok. El de devoluciones, Patricia Adquisición en este caso genera una orden de compra. En este caso, devolviéndole la compra que realizó a Camilo. Y además va junto el set de facturas o boletas de lo que justifique la devolución. Ya, pero vendría siendo como el cierre del fondo por rendir, ¿o no? La persona rindió el fondo y el cierre es que se lo devuelvan, No, esta es una ¿no? devolución. Por Ok. ejemplo, tú, Camilo, compraste un producto, lo pagaste tú y Patricia, después se lo entrega a Patricia, Patricia genera una orden de compra en donde hay que devolverte el dinero a ti y Ya, adjunta la factura de lo que tú compraste. ya, perfecto. Entonces quiere decir que cuando yo ocupo de mi plata o cuando yo ocupo una caja chica, esa es la diferencia. Exacto. Ya. Bien, es que Odoo tiene un sistema preparado de rendición de fondos y que tiene esas dos instancias. Cuando es plata mía o cuando yo justifico plata que usé. Entonces, déjenos proponerles ese módulo realmente, que trata sobre el módulo de gasto. Así que lo podemos anexar también a lo que estamos conversando. Pero me queda súper claro que son las dos instancias de rendición. Plata que yo tenía bajo mi control y plata que saqué de mi bolsillo. Perfecto. Y el otro que se nos olvida explicar es los pagos mensuales, los que están asociados a algún tipo de contrato permanente, ¿Ya? que lo que se hace para agilizarlo, eso está limitado por monto. Si, si ese documento está dentro de los parámetros del contrato, automáticamente se va a contabilidad y tesorería. Ahí no nadie lo firma. Ya. Cuéntame sobre eso. También lo llevan en DocuWeb, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿O cómo es su expectativa respecto a ese flujo? Eloisa entiende más ese flujo. Vamos, ¿Ya? Eloisa. Bueno, cuando se contrata en este caso un servicio, se genera el contrato y creamos una ficha en Ya. donde están las condiciones, el monto máximo a pagar mensualmente y se archiva en el repositorio. Al mes ¿Sí? siguiente llegó la primera factura de este servicio y ¿qué es lo que hace el tesorero?
lo adjunta en realidad a la ficha en DocWeb y lo pasa a pago. Y como está dentro del parámetro del monto autorizado, pasa directamente a hacer el asiento contable y después se entrega en este listado para que, en este caso, don Rodrigo valide la cosa de pago cuando lo haga. Ya. Si excede el monto de lo acordado, ahí ya esta autorización debe pasar por gerencia. Ya. Yo voy a preguntar para tratar de llevarlo al sistema, ¿ya? Entonces, dame un ejemplo de algún contrato de este tipo. Tiene el micrófono apagado. GeoNet. Ahí sí, GeoNet. Servicio de Internet. Ok, ya, perfecto. Entonces, me lo quiero llevar de nuevo al sistema. Imaginemos que Rodrigo enfrenta el listado de pagos a autorizar y tiene tres mundos. Tiene facturas de flujo normal, donde se autorizó la compra y pasó todo el proceso. Tiene anticipos, el que conversamos recién, y tendría pagos de documentos recurrentes o pagos de contratos recurrentes. Y él Sí. lo que necesitaría reconocer cuando está autorizando esto es saber que este corresponde a un contrato recurrente y que no excede el máximo del contrato. ¿Estaríamos lo Eh, correcto? Si es que lo miramos en la disponibilidad de pago solamente, en esa pantalla, imagínense, estoy viendo diferentes tipos de pago y veo los tres grupos de pago por autorizar. Correcto. De hecho, una de las columnas es yo lo filtro por flujo. Como hay un flujo de factura de crédito, que es el flujo normal, hay un flujo de devoluciones, hay un flujo de rendiciones de gasto. No, el de rendiciones de gasto no llega a ese listado. Hay un flujo de... ¿Cuál se me olvida? El de pagos mensuales. Entonces, Ya, hay normalmente las devoluciones siempre tienen prioridad sobre lo otro, porque normalmente no son mucha plata y es plata de la gente. perfecto. Espera un poquito, hagamos ese listado de nuevo. Entonces dijiste devoluciones, que son las rendiciones, de gente que usó su plata de su bolsillo, pagos mensuales, pagos a crédito, Eso, Luisa, ¿qué más? Anticipos, anticipos, O normalmente, pero podría incluirse en todo caso. ¿ok? Podríamos ponerlo devoluciones, ahí. ¿sí? ¿Ya? Devoluciones, pago mensual, pago crédito, anticipo. ¿Tengo eso? Los buses, Hay un Ah, flujo al traslado personal, con la factura de traslado personal. ya, pero ¿ese en qué categoría lo ponemos? Porque traslado personal es como un pago mensual. Si es que es buses por un problema del procedimiento, porque ahí intervienen otras personas, no, no a adquisiciones. Pero Ok, pero como documento de pago, un documento de crédito. sería como pago a crédito, estaría en ese listado o requieres que tenga una marca. ¿Lo identificarías por el proveedor realmente? Idealmente que tenga una marca. Ok, déjame apuntar eso. Etiqueta, proveedor. Ok, bien. Vamos entonces. Y yo creo que esos son todos. Ok, No, no, ok. Entonces, lo que me estoy armando en la mente mientras vamos conversando es que voy a tener un grupo de pagos segmentados por los diferentes flujos que mencionamos y que además van a tener una marca a la medida que queramos. Y esa marca puede ser transversal para todos, pero la vamos a usar en primera instancia para marcar buses, por ejemplo, que es pago crédito, pero tengo una segunda segmentación. Pago créditos sin marca y pago crédito buses, por ejemplo. ¿Le hace sentido? sí, me parece bien. Sí, bien. Ahora sí que sí. Eloisa, ¿nos queda algo más de esa área? ¿no? Esos son los flujos que tenemos en el listado. Perfecto. Ya lo agarramos bien y gracias por incorporarlo. Bien, ahora Dublin tiene el control. Así que vamos, Dublin, con la sesión de hoy día. En la medida que, como pasamos 20 minutos ahora de esto, puede que no nos alcance el tiempo, pero en la medida que nos falte tiempo, agendamos otra sesión de 1 hora más para poder terminar el requerimiento. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el levantamiento de los requerimientos del módulo de ventas. En este sentido, considerando que hay 3 líneas de negocio, en este caso deshidratados, congelados y vinos, necesito que hablemos primero cómo
¿cómo es el flujo de ventas de ustedes por línea de negocio? Es decir, si quieres, vamos primero con deshidratados y lo van desagregando y me van explicando cómo es su flujo desde que comienza la venta hasta que finaliza todo con el pago de la misma. Desde que comienza la venta, ¿ustedes se refieren a que se emite la factura al final? O la guía de despacho. Sí, cuando ya se cierra el ciclo completo. Rosana No. es la que... No es desde la guía Dublín, es desde que comienza, desde una nota cuando de venta, termina. incluso desde una No. cotización. Desde ahí parte hasta... Es que escuché que me había dicho que si terminaba en la guía de despacho la factura, por eso le dije que sí. No, al revés, comienza antes, y comienza con un contrato del cliente. Perfecto. Eso. Y eso podría eventualmente ir relacionado con los módulos de fabricación para planificación de producción. ¿De qué línea de negocio estamos hablando? Deshidratado y congelado trabajan más o menos similares. Ya, vale. Perfecto. Siempre hay un contrato o una orden de compra para cada unidad de venta. Ok. Con el contrato, eso hoy día se maneja en Excel, se planifica la producción y después, al momento del despacho, llega a Rosana, a contabilidad, para que se emita la guía de despacho. Súper sencillo. Todo lo que es para atrás de cotizaciones se hace informalmente a través de correo con el cliente. Ya, ok. Es decir, ¿ustedes no hacen cotizaciones previo al contrato o de manera formal? No, normalmente es un correo donde se envían las condiciones que están ofreciendo. Ya, ok. Perfecto. En ese sentido, en Odoo tenemos lo que se llama el módulo de ventas, parte desde el envío a una cotización al cliente. Entonces, es como para poder llevar todo el control del módulo completo, ¿ya? Es decir, le enviamos una cotización al cliente, el cliente lo revisa, lo cambian y así después ustedes, si el cliente está conforme, hacen la confirmación de lo que vendría siendo la nota de venta y ahí vendría lo que es el contrato con el cliente como tal. ¿Ya? Eso es como para poder... ¿Eso te limita a que tiene que existir una cotización para poder cargar un contrato o podría ser opcional? Es que, o sea, eso es más que todo como para llevar un orden, para ustedes saber y poder llevar el hilo de todo, desde dónde viene, desde dónde parte y cómo es la venta al final. Pero no debe haber, no Pero, es obligatorio que sea cotización, que haya cotización. Ya, perfecto. Ya, ok. Cuando ustedes facturan por lo entregado, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo es la entrega? ¿Cómo hacen posterior a la venta o posterior al contrato en este punto? ¿Cómo es su paso a paso? ¿Realizan una facturación? ¿Realizan guías de despacho? ¿Cómo viene siendo el paso a paso? Lo normal es que se emita la guía de despacho y posteriormente se emite la factura. Ya, Pero hay perfecto. casos también que se emite la factura y queda pendiente de despacho. Y Ya, ok. posteriormente se emite la guía de despacho. Es decir, ustedes pueden despachar bien sea con guía o pueden hacer despacho también con factura. No es limitante. No, siempre todo se despacha con guía. Lo que pasa es que la factura puede estar emitida antes o después de la guía. Ya, perfecto. Y en el caso de la otra línea de negocio, en el caso de los vinos, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el flujo? Ahí Rosana yo creo que les va a poder explicar mejor que yo. El flujo es súper parecido al de vino, porque igual hay un cierre de negocio o contrato, y desde ahí se nos informa, empiezan los despachos contra guía, ¿cierto? Y posterior a eso se factura con una validación que igual emite el cliente, más la validación interna contra la guía de despacho, y con eso ya se emite la factura. Lo que sí, el otro es que hay otro módulo, otra área de venta que es agrícola, por si acaso, son 4. Sí. Para que los considere. Ya, perfecto. Y cuando ustedes cierran un contrato, entregan, cuando ustedes van a hacer la entrega de los productos, ¿los hacen de manera parcial o entregan todo de una vez? ¿Cómo es ese proceso? Por lo general es total,
pero sí han habido casos puntuales donde puede ser parcial, pero siempre se va referenciando la factura o la guía. Siempre queda en referencia para poder tener el control del total despachado. Ya, perfecto. Y dentro de todo esto, ¿tienen alguna nota de venta en el medio donde nosotros podamos ver lo que recibe el cliente en este sentido cuando están haciendo el cierre del negocio? No, nada, es solo el cierre de negocio. Con eso se solicita la guía, ¿cierto? Para cada uno de los despachos. Y después, ¿con qué validamos con el cliente? Con una validación que ellos mandan de los litros efectivamente recepcionados, en este caso de vino. Claro, Ya, en el perfecto. caso de deshidratado y de congelado, normalmente llega una orden de compra por 20.000 kilos y se despachan los 20.000 kilos, ya sea en 2 despachos o en uno. En el vino, no necesariamente, porque los estanques no son siempre iguales. Entonces puede que llegue una orden por 100.000 litros y puede que se facture 99.000, como puede que se facturen 101.000. Ya, perfecto. Las En ese ventas, sentido, el cliente tiene la última palabra respecto a lo que recepcionó. Exactamente, porque él mide cuando recibe y de acuerdo a esa factura. Perfecto. Ok. ya, ok. Las ventas, ¿ustedes solo realizan ventas en pesos chilenos o realizan en alguna otra moneda ventas? En pesos, en dólar y en euro, por las exportaciones. Ya, ok. Entonces hacen ventas en 3 tipos de moneda. Sí. Ya, perfecto. ¿Y tienen algún tipo de cotización que ustedes le envíen al cliente que yo pueda ver para ver cómo es el sistema o no tienen a la mano algo que yo pueda visualizar? Normalmente muy informal, muchas veces hasta por WhatsApp. Ya, perfecto. Y por lo menos en el caso de llevarlo en el sistema, ¿requieren que este documento lleve datos que sean obligatorios? Que ustedes digan, mira, esto tiene que ser obligatorio para que el cliente lo pueda recepcionar. En el caso de la nota de venta, estamos hablando. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, eso sería como la digitación de las condiciones del contrato, más o menos. Ya, ok. Llevaría las condiciones del contrato a la nota de venta, ¿cierto? Eloisa, ¿qué campo necesitaría para la cobranza? En realidad la ficha que nosotros llevamos tiene la unidad de negocio, la razón social, el cliente, qué tipo de moneda es este contrato, el valor total, la especie, producto, al banco al cual se va a pagar, formas de pago y las cantidades de despachos. Eloisa, ¿y por casualidad no tendrás una a la mano como para yo poderla visualizar? ¿Sí? Ya, para que la compartas, por favor. Compartir. Ahí no sé si se ve. No, todavía no estás compartiendo. ¿Sí? Ya, acá hay un ejemplo, por ejemplo, de un contrato que nosotros tenemos con un cliente y acá ¿Ya? están los campos ficha que nosotros creamos. Acá está, por ejemplo, ves el contrato en su totalidad. Ahí al principio, ahí está Ya. el contrato, sus respectivas firmas y por ejemplo, unas facturas parciales. Entonces acá se van adjuntando las facturas que se van emitiendo. Ahí están los documentos. Y ahí ya está el cierre. Ya, perfecto. Ya, entonces como para recapitular, ustedes hacen venta a través de contratos, por lo general las entregas las hacen con guía de despacho y en ocasiones puede que la factura salga primero y hacen ventas en pesos, dólares y euros. Y Ya, ok. en línea, ocasionalmente la cobranza es contra el contrato y no necesariamente contra la entrega. Perfecto. Ya, Yo tengo también. algunas preguntas. Sí, ¿en el contrato es un contrato por producto o sucede solamente en el caso del vino? Porque veo un espacio para producto y no.
Es decir, en el vino puede haber más de un vino dentro del mismo contrato. Hay un solo producto, pero pueden haber varias variedades de vino. Y los distintos años. Ya, ok. Entonces, ok, yo puedo tener muchos productos por contrato. Esa es la respuesta, ¿verdad? Sí. Ya, vamos con más. Uno, la cantidad de contratos. Veo también que está definida, la cantidad de despachos, veo que está definida ahí. Eso se define al momento de celebración del contrato y es habitual que sea uno, pueden ser más, no es relevante, tiene que estar expuesto en alguna parte de forma visual en algún documento PDF o es un dato del sistema simplemente. Acá Ahí por lo lo menos dijo. el sistema. ¿Ya? Está bueno tenerlo a la vista ahí. No, la verdad no creo que sea relevante porque ahí eran 2 millones de litros que claramente no pueden ser un solo despacho. Son despachos para... Sí. Ya, entonces no lo están ocupando actualmente, ¿así lo entiendo? Es como un dato, solamente es un dato obligatorio que nos pedía y le marcamos el. Ya, ¿por qué lo pregunto? Porque cuando yo en Odoo, al ser un RP, es todo más rígido en cierta forma, pero a la vez más ordenado. Si yo defino un despacho, lo que yo espero relacionar a mi venta es un despacho. Si yo digo 5, lo que espero relacionar a mi venta son 5 entregas. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las fechas de esas entregas? Y la siguiente pregunta es, ¿qué cantidad por entrega? Entonces, no los quiero llenar de burocracia, pero son datos que tengo que ir indicando en la medida que quiere la funcionalidad. Por eso les pregunto, cantidad de despachos. ¿He esperado el tener esa certeza de cuántas entregas y qué cantidad por entrega y en qué fecha entrego? ¿O no es relevante y lo dejamos vacío y nos olvidamos de ese campo? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que nos restringiría mucho. Me acuerdo de este contrato en particular que fue muy complejo. Que fueron muy despachos, los volúmenes. Ya, Sí, entonces, no sería... nos llevamos por ese camino entonces. A eso estamos diciendo. No, yo creo que no. Ya, vale. Tengo más preguntas. Cantidad de despachos, ok, no considerar. Dijeron, cuando yo defino una nota de venta, mencionaron, defino también el banco al cual se paga, pero no lo veo expresado acá. ¿Eso se le informa al cliente? Cuéntame sobre eso. Cuando hacen el contrato, ¿Ya? viene especificado, sí. Viene especificado el banco al cual lo va a pagar, está el número de cuenta y las fechas. A contar de. Ya, espera un poquito. Déjame buscar otro, ¿eh? Ya, yo me lo llevo eso. Por ejemplo, mira, hay un cierre. Ok, estoy mirando. Sí, acá te indica el número de cuotas, cuándo empieza a cancelar la primera cuota y al banco. Ok. Y ese Ya, dato es relevante que esté incluido en la venta. al número, al banco que lo va a pagar, sí. Ya, pero espera un poquito. ¿Esto es relevante que esté solamente en este documento adjunto o que esté en algún documento de otro tipo? Por ejemplo, ustedes envían esto nomás al cliente. Ayúdame a entender eso, por favor. Sí, ambas partes. No entendí. Sí. No, si está bien, lo dice que siempre cierra el negocio cuando lo ven y están de acuerdo con todas las condiciones que estipula el cierre de negocio, que es como la primera etapa después previo a la elaboración del contrato. Ya. Ayúdame a entender qué quiere decir comprador y vendedor. Claro, nosotros en este caso somos los vendedores y el comprador es a donde el cliente que genera la cobranza. Ok, esto es una nota de venta y el vendedor son ustedes. O sea, es que me confunde verlo abajo. En general el vendedor va como encabezado. Ya, Pero no, acá de esa manera, digamos. ya, Ese déjenme sacar. contrato es de un corredor. El corredor generó el contrato, está entre medio de las dos partes.
Claro, puede ser, Perfecto. también puede que, no sé, él lo dice, a lo mejor hay un corredor, otro corredor de vino que lo haga al revés el contrato, pero se entiende que nosotros somos siempre el vendedor. Ya, pero este es un documento que no sale de ustedes. Es simplemente ustedes tienen de referencia este documento. Puntualmente no, porque Macay igual que el corredor que ahí abajo dice que se lleva el 1% de cada lado. Claro, Perfecto. y ahí, mira, hay un seguimiento que le da esto, no sé si se utiliza tanto hoy día o no, pero por ejemplo, hasta el folio del negocio, ¿Ya? que podría ser como una especie de folio de nota de venta, pero no estoy seguro de eso ahora. Ok, hablemos del corredor, por favor. Y después de eso, yo necesito marcar las ventas que son a través de corredor y las ventas que son sin corredor. Sí, Sí, Perfecto, sería súper bien. perfecto. Y también en la medida que se haga un corredor, me interesa tener por sistema cuánto le voy a pagar al corredor. sí. Súper bueno. Ese es 1%, por ejemplo, ¿no? Información de la venta. Ok, me llevo la captura mejor y veo qué información es relevante para la nota de venta. Claro, entonces en ese caso la nota de venta iría si tiene corredor o no y el porcentaje que va a cobrar el corredor. Tal Serían cual. como datos importantes. Que el valor del corredor podría estar fijado en porcentaje o en plata. Perfecto. Ok, puede ser entonces un campo abierto, bien sea porcentaje o moneda. No, es más un check. Check de porcentaje, valor al lado. Check de plata, se escribe el campo abierto. ¿Me Bueno, entiendes? La comisión si no es en porcentaje, es en plata por unidad de medida. Si se venden tantas toneladas, son $50 por tonelada, por ejemplo. No sé si eso complicaría mucho el sistema. No, plata por unidad. Ok. Ya. Dueling, te dejo a ti. ya, no, para realizar las entregas, entonces ustedes hacen los despachos y lo hacen con guía de despacho o a veces con facturas que ya Siempre están con ya, guía. Siempre con guía. siempre guía, pero puede haber salido una factura antes de Sí. que salga la guía. ¿Cierto? Sí. Camilo, yo creo que con eso podríamos No, hacer la yo tengo, configuración. sí, no, tarifas. Cuéntanos las tarifas y también hablemos siempre por unidad de negocio. A ver, lo que hemos hablado especifica más al vino, pero entiendo que aplica para todo, ¿no? Aplica para deshidratado, agrícola, vino y congelado, lo que hemos estado conversando. Ahora los quiero llevar a control de tarifas. A veces yo tengo mercados donde tengo una tarifa precio lista, tengo tarifas porque le hago un descuento a ciertos clientes. ¿Cómo manejan eso? ¿Si hay cierta estandarización en tarifa o se define el precio spot según las condiciones del mercado de tal contrato? Es así. Cuéntame, por favor. 100% spot. Ok. Ahora, este precio que se define por contrato, ¿pasa por una autorización? Yo soy vendedor, me entregan un precio, yo siempre tengo que consultar el precio o puedo vender yo sin autorización. ¿Cómo funciona cómo determinamos el precio final al cliente? Que las ventas hoy día la genera cada jefe de unidad, es responsable de las ventas directamente. ¿Ya? Entonces él define los valores. Ok, no hay equipo de venta entonces. Tenemos que venta, ¿no? Ok, pero ¿cómo nos aseguramos? Voy a preguntar de nuevo, por ejemplo, que algún jefe de unidad no hizo un precio que estaba bajo mercado y que no se percató. ¿Alguien le revisa el precio final o cada uno es totalmente autónomo respecto al En precio? ese sentido, completamente autónomo. Ah, muy bien. En Eh, base a eso, si el jefe de la unidad de negocio da un precio, el vendedor tiene potestad como para dar no un hay vendedor, descuento. no hay Es vendedor. que el jefe de unidad, es decir, somos negocios chicos, hay que hacer más de una cosa. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Bastante. Ya, perfecto. Hablemos sobre reportes de venta. ¿Tienen algunos reportes de ejemplo que nos puedan indicar? Por ejemplo, os voy a decir así en general. Ventas por unidad de negocio, perfecto. Ventas segmentadas por producto, perfecto. Ventas por, a lo mejor en la área agrícola, más que unidad de negocio, me interesa ver cómo el rendimiento de cada subunidad del área agrícola. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que controlan a nivel de venta? Mira, Eloisa va a compartirles pantalla y les va a ir comentando un poco sobre eso, sobre ese tema de... Súper.
Gracias, como José. presentamos las ventas, en este caso como cuentas por cobrar. Ahora sí. ¿Usted me dice? Ahí está. ¿Sí? Ya. Semanalmente, todos los días viernes en realidad, nosotros elaboramos este informe, que es el informe de cuentas por cobrar nacional y dólar. Nosotros todo esto tenemos una base que se llama cobranza, y acá vamos descargando básicamente, trayendo la información y alimentando esta base. Ok. Por ejemplo, por cobrar dólar. Una base, Eloisa se refiere en que tenemos en Softland, un root es una base. Entonces generamos un root virtual para poder manejar las cobranzas más ordenadas y no se nos mezclaran con los documentos internos. Perfecto. Entonces, acá está la base. Eso lo pueden estar muy ordenado. Vale, cuentas por cobrar veo que están separadas por unidad de negocio. Sí, Sí. por unidad de negocio. Tenemos esta base que la vamos alimentando con los clientes y le vamos asignando el área. Luego alimentamos nuestra base y al final hacemos esta tabla por área. Cuéntame un poco, ok, recorramos por ejemplo la fila 6, ¿ya? Tenemos el saldo al 1 de noviembre de 2024, fila 6. Ok, entonces esa suma de cargos quiere decir de lo que me ha pagado, no, redúcemelo. ¿Cuál es ese 234.900? ¿Cómo lo interpreto? Facturaciones de empresa. Eso. Eso es lo que le he facturado durante el mes, en el periodo, En el periodo que fue parte el 1 de noviembre. que parte el primero mes. Eso es lo que me ha pagado y lo que me debe. Eso, Ujú. al 11 de julio. Ah. Y este periodo es de El anterior al 1 primero de noviembre. No, Desde el noviembre. expresado en estadística de temporada. Ah, ok, ya, espérate. Desde el 1 de noviembre. Y estamos ahora a 7 de, o sea, al 11 de junio. Estoy pensando, estoy tratando de llamármelo. ¿Por qué quiero saber los abonos? Si me interesa solo lo que me debe, pero también es importante a lo mejor saber qué me está pagando, ¿no? ¿Por qué quiero saber los abonos aquí? Porque ahí también se sabe la venta que se le ha hecho a cada cliente. La verdad, básicamente toda esta información tal como la ves, nosotros solamente aquí la ordenamos por área de negocio mediante una tabla dinámica ¿Ya? y no intervenimos mucho, pero verdad, así tal vez Rodrigo te podría decir si sirve o no el dato de la columna de los abonos por periodo. En este caso, no lo sé. En presupuesto sí que sí, pero acá no sé. Sí. De Sí, todas o sea, maneras, es muy importante el porcentaje de pagos que lleva. Pues si está debiendo 2 millones y no te ha pagado ni uno, es para preocuparse. ya. ¿Por qué lo digo? Lo que pasa es que Odoo concilia. Entonces, o sea, lo que yo puedo tener en cobranza es un mayor por cliente. Ese mayor dice todo lo que yo le he vendido y todo lo que me ha pagado. Pero en la medida, y con un saldo, pero en la medida que yo voy conciliando los movimientos, diciendo este pago corresponde a esta factura, me los va eliminando este reporte. Y Claro, no soy será capaz, el libro claro, mayor. claro, no soy capaz de ver este reporte porque ya lo tengo conciliado. Entonces, hacer un reporte tal cual está acá, bueno, habrá que ver la otra parte. A ver, Ya. habrá que ver la otra parte. No, si igual podemos ver el mayor de cliente con auxiliar nomás y listo. Y ahí tengo los créditos, débito y saldo. Exacto, eso te iba a decir, Camilo, yo creo que lo puedes Sí, obtener igual. sí. El mayor de la cuenta cliente, pues, separado por auxiliar y me va a dar el débito, crédito y saldo y tengo el mismo reporte. Y Los con una débitos, fecha, exacto. Básicamente esto es lo mismo, pero no trae ya, a nombre de débito o crédito.
Ya, perfecto. Esto entonces, la parte la tenemos resuelta. Lo que no tenemos resuelto, y Dublin, voy contigo, es que el mayor tenemos que ser capaz de separarlo por unidad de negocio. Bien, entonces eso va a ser una etiqueta. Eso no lo tenemos resuelto, tendríamos que resolver sobre lo que estamos viendo. Ya, ¿qué otro reporte tienen? El mayor te refiere por unidad de negocio para asegurarme. Aquí de repente hay ventas cruzadas, que una razón social puede vender deshidratado y vino a la vez. Ah, ok. Entonces, lo que tengo que separar no es el cliente, sino en la factura. Idealmente, porque en Sí. algún momento podrían haber clientes que también se cruzan. Ya, perfecto. Tanto la razón social que vende como algún cliente podrían repetirse para una unidad determinada. Vino deshidratado y agrícola son razones sociales distintas. Entonces, si incluso le damos doble clic por sistema, aquí tenemos varios root que están metidos en el informe. No, vino, las razones sociales están, podríamos decir, que están todas mezcladas. Sí, hay ¿Ya? una pequeña separación, pero hay razones sociales que pertenecen a la viña, que venden, por ejemplo, hacen alguna venta de exportación agrícola. Ya, pero aquí en este reporte, en esta venta, en esta total deuda, tenemos varias razones sociales a las cuales le deben. Es un informe consolidado del grupo. Exactamente. Hemos Sí. consolidado con Camilo. Del grupo, ya. Ese vino puede tener varias razones sociales metidas ahí. Sí. Lo que nosotros hicimos acá fue crear, mira, en la lógica de Softland, del RP, tenemos ventas de la Sociedad de la Viña Portal del Sur, que son de vinos, pero a veces también son agrícolas. Entonces, teníamos que incorporar todas nuestras empresas en una base de datos para poder consolidar el informe. Entonces, generamos una empresa virtual que se llama, suponte tú, cobranza o venta, y ahí se explica cada venta. Y lo importante ahí es que solamente se segmenta por el área de negocio y el cliente. Ya, Y lo la moneda, entiendo. con Es, peso. es para tener un solo gran reporte. Exacto. Claro, Así pero, lo usamos porque Sofla no nos da otra alternativa. claro, Odoo presenta reportes multiempresa. Entonces, a la medida que tenga todas las empresas seleccionadas, el mismo reporte lo extrapola a todas las empresas seleccionadas nomás. Entonces me consolida el reporte. Entonces, quiere decir que no sería ese problema, pero está bueno tenerlo a la vista. En Odoo la dificultad va a ser cómo separamos las unidades, que va a ser distinto como se hace en Soflan, porque en Soflan la unidad está por sobre cualquier otra cosa que notice debajo. Claro, es el primer Claro, nivel. claro. Aquí vamos a tener problemas. Voy con Dublin. Imagínate, Dublin, que tenemos el centro costo vino, porque lo tenemos como unidad de negocio de vino. Y tenemos tres razones sociales que están vendiendo vino. No comparten el centro costo, entonces lo voy a tener repetido. Una, dos, tres. Y no es lo que queremos. Queremos que esté en un solo gran vino. Entonces tiene que ser otro campo, no puede ser el centro costo. Para este tipo de reporte. Y lo Tiene que mismo ser para gastos. lo mismo para qué. Para los gastos y para las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, Sí, es exactamente lo mismo. Todo está segregado por unidad. sí, ya, perfecto. Esa es Perfecto. Es como como la el uso. Ok. complejidad mayor, Camilo. Sí, sí, ok, pero se entiende claro, entiendo el problema. Entonces tiene que ser algo que sea transversal a la empresa. Imagínate, Doble, que yo tengo un campo que yo digo, este campo es válido para todas estas empresas. Y luego comparten ese mismo campo. Me queda súper claro la necesidad. Así que Ok. aquí, súper bien. Y Dublin vemos el video de nuevo. Ya. Incluso, otro tema, en la autorización de documentos, también van asociados, los supervisores van asociados a la unidad. Los supervisores no van asociados a la razón social, van asociados a la unidad. Exacto. Perfecto. No sé si eso también es resolvible. Sí, es que ¿dónde está la complejidad? Y vamos a tener que verlo bien con los supervisores, que siempre tengan seleccionadas las empresas que corresponden. Eh, Eso es toda la ciencia. Lo demás funciona en la medida que tenga las 10 empresas que están bajo su supervisión, por ejemplo. No, pero Y al eso ser es por con eso. al final, para los flujos se debería trabajar con todas las empresas seleccionadas. Siempre,
Sí, pues esa va a ser la invitación, que trabajen con todas las empresas seleccionadas siempre. O sea, sí los vamos a capacitar. Obviamente para los flujos, porque para contabilidad no. Cuando hay que Claro. contabilizar. Por eso, esa es la capacitación extra, el que sean conscientes de que a veces tengo todo seleccionado y a veces no, y para evitar errores de ese tipo, que estoy contabilizando algo que es de una empresa y me quedo con eso. Eh, pero bien, queda súper claro acá. Y ok, yo pregunté por ventas, sí, y me entregaron un reporte de cuentas por cobrar. Eh, ¿Tenemos reportes de ventas como que vayan midiendo el rendimiento o este sería el reporte del área? Yo diría que no. Pero ahí sí nos gustaría una propuesta de ustedes de lo que pueden hacer nativamente. Perfecto. Vamos acá. También por unidad tiene que ser. Sí, reportes de venta y siempre por unidad. Ya, entonces, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, me gustó bastante la dinámica del hecho de que hayan discutido posteriormente a la reunión qué cosas sienten que quedaron en el tintero y que después en la siguiente sesión nos demos la oportunidad de repasar ciertos aspectos de la reunión anterior. No es algo que nuestros clientes hacen habitualmente, pero me parece una súper buena práctica para asegurarnos de que vaya quedando todo. Entonces, le hago la misma invitación. Si sienten que algo no quedó cubierto posterior a que revisen la información que otorgaron hoy día, en la siguiente sesión partimos revisando qué pudo haber quedado pendiente de venta. ¿Correcto? Pero yo no Pregunta, tengo problema tampoco. Yo estoy súper. Adelante, José. gracias. No sé si Durlin después enviará de nuevo un correo de resumen, como es como una especie de acta, donde tal vez necesite alguna información requerida nuestra, como el informe este que les mostramos, qué sé yo. Nosotros nos quedamos atentos a eso. Perfecto. Muy bien. Sí, efectivamente se envía la minuta y ahí pido toda la información, como en las minutas anteriores. No sé si Rosana tendrá algo que acotar con respecto a las ventas, que ella es la que hace la contabilización de todo, así que Vamos, Rosana. No, por ahora nada. Igual, como dice Camilo, una vez viendo todos los puntos que tratamos, a lo mejor me pueden surgir algunas dudas, pero ahí se las comunico. Pero en venta no es más que eso, como el paso a paso que nosotros llevamos, que no es ni la mitad, la verdad, de lo que nos ofrece ahora Odoo en cuanto a empezar, por ejemplo, desde nota de venta y todo el tema, pero no, así es que voy a consultar en caso de ser necesario. Genial. Muchas gracias. Muy bien. Ya pues, Buenísimo, muy bien. entonces, quedamos hasta este punto por hoy día. Ya. Nos vemos en la siguiente instancia. Muy bien. nos Gracias a vemos. todos. Muchas Que gracias a estén todos. muy bien. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao, chao.